Buen día, grupo. El día de hoy, continuando con la temática de plano arquitectónico, vamos a hacer un análisis general del plano de un restaurante cafetería que forma parte de un proyecto de tesis de su servidor. De manera general podemos observar del lado derecho lo que es el cuadro de datos. Parte superior tenemos norte, la microlocalización al interior del conjunto, ya que se trata de un proyecto de parque urbano. Por consecuencia, lo que ubicamos es una localización del restaurante cafetería al interior de lo que es el conjunto. En lo que es el área de observaciones, estamos pues haciendo un análisis general de la forma de la lectura de las acotaciones, porque se trata de un proyecto de arquitectura orgánica. Por consecuencia, pues es importante hacer referencia, ¿no? En cuanto a radios para la obtención de los espacios arquitectónicos, es importante en el área de especificaciones o observaciones hacerlo notar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en el dibujo de la planta arquitectónica, las cotas solo hacen referencia a las medidas generales interiores, ancho o largos del espacio, y se marcan los centros de los arcos del trazo para muros curvos, así como la indicación de los inicios y términos de los mismos por medio de una línea, y a sus lados las literales IA o TA, que significan inicio de arco o término de arco respectivamente. También solo se marcan o consideran como ejes los muros en sentido vertical u horizontal o inclinados en su caso, ¿sí? Entonces, ya para ahorita que veamos un poquito a detalle la planta, podemos recordar esto, ¿no? Se puede consultar el plano número 24, plano estructural y de trazo, para ver la acotación completa para el trazo de la planta arquitectónica del restaurante cafetería como ejemplo ilustrativo. Viene también aquí mismo un cálculo del número de sillas para los comensales. Pues dice, primeramente consideramos en promedio de usuarios máximo en el día. En base a los parques existentes en Morelia, se tomó como dato el Parque Juárez, un cierto número de visitas de usuarios. El Parque 150 también arroja otro dato, y en base a eso, bueno, pues se hace un cálculo, ¿no? Para no hacer muy extenso el video, igual son datos que se colocan, ¿no? Entonces aquí se considera que para el diseño de este restaurante cafetería es un máximo de 180 sillas, lo cual se consideran 6 sillas o espacios vacíos, para que en dicho espacio se pueda colocar una silla de ruedas en caso de una persona con capacidad diferente. Entonces hasta esos aspectos por aquí se mencionan de manera general y muy somera, ¿no? Así como también manejamos algo lo que es el cálculo de los sanitarios, también en esta área de observaciones, acorde al Reglamento de Construcciones del Estado de Michoacán, capítulo 17, titulado Centros de Reunión, artículo 157, nos menciona que para un centro de reunión, que fue el género que más se aproximó a de restaurante cafetería, pide por cada 225 concurrentes el sanitario de hombres un excusado, 3 mingitorios y 2 lavabos. Para el de mujeres, 2 excusados y lavabo. Por lo tanto, con el número de comensales en el restaurante cafetería del parque urbano, que es este proyecto que estamos explicando, es menor, por lo tanto se colocan estos muebles como como un mínimo, pues. Y bueno, siguiendo con el cuadro de datos, vienen pues los datos, ¿no?, del proyecto, quién fue el asesor de tesis, el estudiante, el nombre del plano, el número de plano, la clave, quién dibujó, quién revisó, la fecha, escala, acotación, metros y la escala gráfica, ¿sí? Entonces esto sería al respecto del cuadro de datos. Si ustedes observan también, de forma general tenemos un marco, ¿sí? En este caso es un marco doble, tenemos el filo del papel, en este caso pues es una impresión tamaño doble carta, sin embargo igual se tiene que dejar un marco que dé pues el mayor realce a nuestro plano en su totalidad. Este margen se genera hasta el extremo izquierdo, donde podemos visualizarlo, ¿sí?, en la parte superior. Y bueno, esto en cuanto al margen, cuadro de datos, que son elementos que vamos a revisar. Tenemos respecto a la planta,
Vamos a ver hasta dónde nos permite el zoom de la cámara tener un buen enfoque y un adecuado enfoque sin que se pierda la calidad. Observamos de manera muy general, bueno, pues las formas son orgánicas, son elipsoidales, son curvas. De manera general podemos ver el acceso, que es por esta parte. Hay un área de circulación longitudinal a lo largo de lo que es el conjunto. Tenemos pues dos grandes áreas de comensales. Esta parte, bueno, está enfatizada que tiene una especie de techumbre inclinada, donde viene acá del lado derecho un detalle general, que recordando que la arquitectura orgánica que se manejó en el proyecto de tesis fue arquitectura enterrada, ¿sí? Entonces los espacios para el acceso son espacios semiabiertos, tienen una pequeña techumbre, ¿no? Entonces tenemos nombre del espacio, tenemos su representación de nivel, tenemos la representación de las mesas, tenemos las cotas que por ahí manejábamos en el cuadro de datos para el radio de cómo trazar esto. Para el radio de cómo trazar esto tenemos aquí la cotación desde la parte inferior, para el radio interno, para el radio externo, donde vamos a hacer centro para la elaboración de. Por ahí tiene una pequeña nota donde nos menciona que es la proyección, ¿no? Esta pequeña pestaña es lo que le da el acceso. Ahorita lo veremos en el corte y en la fachada, ¿no? Tenemos al centro, bueno, pues todo lo que es el área de cocina, atención al cliente, caja, toda esta zona. Pues la cocina es una isleta de acuerdo al procedimiento para trabajar. Tenemos las diversas áreas de la cocina, tarja al centro, estufas al centro y áreas de preparado, de lavado y de cocción. Del lado derecho tenemos pues el área de almacén, tenemos una pequeña área privada para los empleados de la cafetería, un baño independiente, un lavabo, un WC, dos lavabos externos, y en esta zona pues una zona para la basura. Esto pues es el área vestibular, que a la vez sirve como área de lockers, y el acceso al área de servicios, es decir que por toda esta zona en exterior pues se llevan a cabo las labores de descarga o carga de desechos, ¿no? Descarga de insumos y carga de desechos. Tenemos iluminación y ventilación de todas estas áreas. El almacén no cuenta con iluminación, ventilación, es un área cerrada. El área de basura también tiene por ahí todo cerrado. Ventanas en cocina, ventanas en sanitarios. Y bueno, esto en cuanto a estas dos partes del módulo de restaurante cafetería. Del otro extremo tenemos pues el acceso a baños. Tenemos de frontalmente pues un pequeño pasillo que es el área de ductos. Recuerden que el área de ductos es importante para cuestiones de cuando tenemos un sanitario público de hombres y de mujeres, pues colocar todas esas instalaciones hidráulicos sanitarias al interior de ese ducto para en caso de alguna avería dentro de esa zona hacer las respectivas reparaciones y no afectar pues todo lo que es el área interna del baño. Siguiendo de frente tenemos el sanitario de mujeres, dos lavabos, dos WC, y toda esta área pues que queda una especie de T invertida es el ducto. En la parte superior tenemos lavabos, el WC y los tres mingitorios. Estos son muros bajos, todo lo interior es muro bajo, aproximadamente 1 metro con 90 centímetros, 2 metros, y queda 40, 50, 70 centímetros. Bueno, lo verán en el corte, ¿no? Que no son alturas ordinarias las que se generan, pero dentro de ese radio. Tenemos línea de corte longitudinal, una línea horizontal, corte de línea vertical, una línea vertical. Entonces la vertical ve a la derecha, la horizontal ve hacia abajo. En este caso, bueno, por la situación
yo les he dicho en clase que los cortes tienen que atravesar áreas orales de los proyectos. En este caso pues debió de haber pasado por sanitario, por cocina y a lo mejor por el otro sanitario de acá del área de servicios. Más sin embargo, porque se trata de arquitectura orgánica, no era conveniente pasarlos de esta forma. Entonces lo que se optó en este caso por la situación de este proyecto era más para ver la forma que se generaba al interior del conjunto, ¿no? Entonces ahorita que veamos los cortes van a ver a mayor detalle esta situación. Todo espacio pues tiene su nombre de local, tiene su nivel numérico y gráfico en la pequeña línea vertical, horizontal y el círculo relleno. Tenemos acotaciones, por ahí mencionábamos en el área de observaciones las cotas que se refería, cotas que eran las que son geométricas, de largo y ancho eran las que se hacían referencia en todas estas ocasiones, y que los ejes que eran horizontales o verticales al interior de los módulos elípticos o celuloides que se generan iban a ser únicamente los que se iban a acotar. Entonces uno mismo desde el área de observaciones puede poner las reglas, puede explicar la situación muy en específica de cada proyecto, lo cual pues deben de tomar en cuenta ustedes como estudiantes, ¿no? Igual se genera una gran cantidad de ejes. Tenemos 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y tenemos todo el conjunto, ¿no? Desde el 1. Entonces si los vamos ubicando, vamos viendo que hay ciertos giros y hay un cierto orden, independientemente de que se trate de arquitectura orgánica, pues debemos de demostrarla, ¿no? Y bueno, aquí vemos la representación gráfica que les comentaba, que es otra susceptible de utilizarse para los ejes, ¿no? Únicamente el círculo y la línea de eje haciendo referencia a el respectivo eje. Y bueno, creo que esto sería... también no aplicamos simbología en pisos por la cuestión del material que íbamos a emplear, un concreto estampado al interior que fuera acorde a los acabados de. Entonces no se generó ninguna textura, más adicionalmente por la escala no lo permite, ¿no? Entonces estamos hablando de una impresión en tamaño doble carta, con lo cual pues iba a ver muy saturado el dibujo. Entonces esos son tips, son aspectos que ustedes igual también deben de considerar al momento de dibujar. Y bueno, sería todo esto respecto a la planta arquitectónica. Vamos a recorrer un poco a la cámara ahora para lo que es cortes. En este caso lo que observamos, bueno, el corte longitudinal, estamos viendo esas formas celuloides que se observaban en la planta. En los extremos y del frente tenemos pues la curva que se genera, ¿no? De lo que es el área de atención al cliente. Tenemos aquí la cortina que también tiene una textura, tiene un diseño que va acorde a la arquitectura orgánica, y vemos pues todas las mesas. Todas las mesas en este caso sí se dibujan como muebles fijos porque se generan con la misma técnica de construcción del conjunto. La técnica constructiva aplicada en este proyecto arquitectónico de restaurante cafetería fue la técnica del ferrocemento. Entonces, por eso en este caso y por única ocasión se consideraron como muebles fijos las sillas o las sillas y las mesas en ambos casos, ¿no? Lo que les mencionaba, que por ahí se dejaban algunas mesas con menor cantidad de comensales para si había una persona con capacidades diferentes en silla de rueda pudiera hacer uso del espacio. Entonces todos esos detalles debemos de considerarlos, son muy importantes, jóvenes, al momento en que nosotros diseñamos y proyectamos. Frecuentemente en clase yo les comento que nosotros como arquitectos debemos de desarrollar esa habilidad, ¿no? de vivirnos en el espacio, que todavía no existe, pero que nuestra mente, nuestra imaginación, ahí lo estamos visualizando, ¿no? Entonces, tómenlo mucho en cuenta. Tenemos representación de nivel, tanto escrita como gráfica, representación de figura humana, aquí el radio para conocer esta curvatura,
Lo mismo acá. Tenemos una línea de corte porque todo esto es vegetación, es un talud, un gran talud que envuelve, que cubre todo el restaurante cafetería. Es arquitectura que está enterrada. Pueden revisar arquitectura de Javier Senosiaín, que fue uno de los modelos conceptuales teóricos que se utilizaron para este proyecto. Del lado derecho tenemos pues línea de acotación, haciendo referencia a la capa vegetal que está cubriendo, al espesor de losa, las alturas a lo que es el área de atención al cliente de la cafetería, esta parte de antepretil, por así llamarlo, o antepecho antes de la cortina, lo que mide la cortina, y el escalón, ¿no? Hay un escalón leve, no se alcanza a apreciar por la escala, pero ahí está. Entonces es línea de cotas inferior con sus respectivos ejes. Recordando que los ejes son ejes únicamente verticales o horizontales a los que se hacen referencia, y en este caso de esta forma. Por eso no observamos literales en los extremos. Y bueno, aquí está una pequeña nota igual respecto a lo que les acabo de decir del material. Ahora, en cuanto al corte transversal, vemos, bueno, de corte transversal las formas que se generan, ¿sí? Dos especies de circunferencias invertidas cortadas en un cierto punto. Vemos nuevamente los radios, vemos las partes en que se intersectan, vemos figura humana, vemos los dos accesos. Aquí hay dos arcos de acceso, bueno, son en realidad 5, pero los que se alcanzan a apreciar de acuerdo al corte se ven únicamente 2, y la parte interna de la cocina. Vemos una ventana por aquí también. Y bueno, cómo se mueve el talud, ¿no? Cómo las formas van desplazándose, y vemos el talud, el pasto, por la parte externa. Acá vemos el talud, toda esta parte que es el acceso al conjunto, vemos el talud que se genera, ¿no? Cotas al interior de muro, de espacios anchos a ejes. Y bueno, como son las formas curvas, aquí no colocamos literal en ejes. Y este es el corte transversal BB'. Y bueno, esto sería lo relativo a los cortes. Vamos a ver ahora fachadas. Y aquí pueden apreciar lo que yo les decía. En este caso, por tratarse de arquitectura orgánica y arquitectura que era enterrada, pues lo único que vemos es el acceso, la curvita que yo les decía que nos servía como un detalle general para contener la capa de pasto alfombra, de relleno de terreno vegetal, y pues el acabado de la losa de ferrocemento, toda esta forma, curvita aquí, que es una especie como de canaleta para contener los posibles deslaves, que obviamente en el análisis conceptual se hizo también un estudio sobre las pendientes que debía de manejarse en los materiales para que no ocurrieran deslaves. Quien guste tener acceso a la tesis por ahí me puede decir. 1, 2, 3, 4, 5 accesos. Vemos áreas de mesas, vemos acá la puerta de acceso a baños, vemos sillas, mesas y la cortina de atención al cliente en el área central. Una especie de acceso enfatizado por el mismo material al acceder. Y en la fachada posterior pues vemos únicamente las ventanas muy discretas, dos de lo que es el área de sanitarios del módulo de donde está almacén, el área de empleados y el área de basura, todo este módulo. Aquí lo que vemos es el área de cocina, todo este módulo que podemos apreciar aquí. Se termina de dibujar la forma por debajo de la textura que se genera del talud para poder comprender las volumetrías. Y todas estas líneas, bueno, pues son las formas que vemos al exterior únicamente, ¿no? Con su respectivo ashurado. Vemos la escala humana, vemos las ventanas, la puerta de acceso lo que es el restaurante, pero de servicios, y las dos ventanas altas del módulo de sanitarios de hombres y mujeres. El detalle adicional que les comentaba por ahí, que en este caso se consideraba, pues es esta especie de pestaña que quedaba en la parte superior
del conjunto, pues marca, ¿no? La capa de pasto alfombra, 5 centímetros de altura, una capa de relleno vegetal mejorado, máximo de 20 centímetros de altura, conformando 30 centímetros con las capas de gravas. El espesor de esta capa se modificará según el espacio a cubrir, es decir, de acuerdo a las pendientes y pues a las condicionantes del ferrocemento, de la forma del ferrocemento que estemos realizando en cada módulo en específico al interior del parque urbano. Bueno, luego viene una capa con espesor de 5 centímetros de grava, de un diámetro de 1 a 3 centímetros. Luego una capa de confitillo de 5 centímetros, de hasta 1 centímetro de diámetro ese material. Esto con la finalidad de facilitar el drenado del agua en caso de lluvia. Y finalmente pues una capa de poliuretano espreado de 3/4 de pulgada, cuya función principal pues es proteger de la humedad a los muros de ferrocemento, ya que recordamos pues todo el conjunto está enterrado. Entonces todos estos detalles pueden hacerse notar, en este caso como es un módulo al interior dentro de un proyecto más grande, pues considerarlos, ¿no? Recordando que los muros fueron previamente impermeabilizados. Del otro extremo dice perfil ángulo metálico a 90 grados para anclar con tornillería el muro de ferrocemento y evitar escurrimientos de agua al interior entre la capa de poliuretano espreado y el muro de ferrocemento. Entonces aquí hay otro detalle que seguramente en otro plano, por ahí de instalaciones especiales o de detalles, tenemos que hacerlo a una escala mayor y nivel de detalle mayor todavía. Detalle de gotero hecho a base del mismo mortero con el que se fabricó el muro de ferrocemento acorde a las especificaciones técnicas mencionadas en la etapa analítica de la tesis. Nota: para el caso de ventanas y puertas semienterradas el presente detalle es similar. Entonces, recordando lo que veíamos esta pestaña, pues es lo que viene en la parte inferior. Ese detalle que acabamos de ver ahí es lo que viene aquí arriba, y en esta parte de ventanas todo esto, ¿sí? Y en planta, bueno, pues lo podemos apreciar en esta y en esta parte, y en el acceso todo esto, ¿sí? Y bueno, entonces de manera general he dado una explicación de lo que es un plano arquitectónico. Y bueno, de Restaurant Cafetería me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.